Un disco de plata gira en el cielo. 70.000 testigos gritan, lloran, caen de rodillas en el barro. Pero el verdadero misterio no está en el sol. Está en 3 niños que prefirieron la cárcel antes que traicionar un secreto del cielo. 1917. El mundo arde en la guerra más devastadora que la humanidad ha conocido. En las trincheras de Verdún y el Somme, millones de jóvenes mueren entre el gas mostaza y las ametralladoras. Los imperios se desmoronan. La fe vacila. En Portugal, la situación no es mejor. La República, nacida 7 años antes, ha declarado la guerra a la Iglesia. Conventos clausurados, sacerdotes deportados, cruces arrancadas de las escuelas. En Lisboa, los políticos masones brindan por la muerte de Dios. Creen que han ganado. Pero a 200 kilómetros al norte, en la Serra de Aire, existe un lugar que el progreso ha olvidado. Aljustrel es apenas un puñado de casas de piedra encalada, donde las mujeres hilan mientras rezan, donde los hombres trabajan la tierra con las manos de sus abuelos, donde los niños aprenden el Padre Nuestro antes que las letras. Aquí, en esta tierra de encinas y rebaños, el cielo ha elegido plantar su bandera. Lucía dos Santos nació para ser pastora. A los 10 años, ya cargaba sobre sus hombros delgados la responsabilidad del rebaño familiar, esas pocas ovejas que representaban buena parte del sustento de los santos. Su madre, María Rosa, era una mujer forjada en el hierro de la fe portuguesa. Rezaba el rosario cada noche, conocía las vidas de los santos como quien conoce a sus vecinos, y no toleraba la mentira ni la pereza. De ella heredó Lucía la columna vertebral que necesitaría para los años venideros. Su padre, Antonio, era más blando, más dado a la taberna que a la iglesia, pero amaba a sus hijos con esa ternura callada de los hombres del campo. Lucía era la menor de 7 hermanos, y quizás por eso desarrolló esa mezcla de independencia y liderazgo que la distinguía entre los niños de Aljustrel. Francisco Marto era agua quieta donde Lucía era torrente. A sus 9 años, el hijo de Manuel Marto y Olimpia de Jesús prefería la soledad a los juegos bulliciosos. Mientras los otros niños corrían y gritaban, él se sentaba bajo una encina a tocar melodías en su flauta de caña, melodías que nadie le había enseñado y que parecían brotar de algún lugar muy hondo. Hablaba poco, observaba mucho. Sus ojos grandes y oscuros parecían mirar siempre más allá de lo visible. Su hermana Jacinta, 2 años menor, era su opuesto perfecto. Todo en ella era exceso, intensidad, pasión. Reía con todo el cuerpo, lloraba con todo el corazón. Cuando veía un mendigo, quería darle todo lo que tenía. Cuando escuchaba hablar del sufrimiento de Jesús, las lágrimas corrían por sus mejillas como si ella misma sintiera los clavos. Juntos, estos 3 primos formaban un pequeño mundo aparte, un trío que cada mañana llevaba los rebaños a pastar y cada noche regresaba con secretos que solo ellos compartían. Pero el año anterior a las apariciones de la Virgen, algo extraordinario comenzó a preparar sus almas para lo que vendría. En la primavera de 1916, mientras cuidaban las ovejas en un lugar llamado Loca do Cabeço, un viento extraño sacudió los árboles. Los niños levantaron la vista y vieron aproximarse una figura de luz. Un joven de unos 14 o 15 años, más blanco que la nieve, transparente como el cristal atravesado por el sol, se presentó como el ángel de la paz. Se arrodilló, inclinó la frente hasta tocar el suelo y les enseñó una oración que repetirían miles de veces a lo largo de sus vidas. Volvió en verano, junto al pozo del huerto de los Marto, para urgirles a orar y hacer sacrificios, y regresó en otoño, de nuevo en Loca do Cabeço, portando un cáliz y una hostia de la que caían gotas de sangre. Les dio la comunión de forma milagrosa, la hostia a Lucía, el cáliz a Francisco y Jacinta. Los niños quedaron postrados durante horas, perdida toda noción del tiempo,
sumergidos en una paz que no era de este mundo. Francisco fue quien más hondamente sintió el peso de aquellos encuentros. Después de cada aparición del ángel, permanecía en un estado de absorción que preocupaba a sus padres. No tenía hambre, no tenía sed, apenas hablaba. Cuando Lucía le preguntaba qué sentía, respondía con palabras que parecían venir de muy lejos. Sentía que Dios estaba en nosotros, pero no sé explicarlo. Jacinta, por su parte, experimentaba una mezcla de gozo y temor que la hacía más callada de lo habitual, ella que era tan parlanchina. Los tres habían recibido una gracia que los separaba del resto de los niños de la aldea, aunque nadie lo supiera todavía. Guardaron silencio absoluto sobre las visitas del ángel. No dijeron nada a sus padres, ni al párroco, ni a sus hermanos. El ángel les había enseñado, sin palabras, que hay misterios que deben custodiarse en lo más profundo del corazón, como semillas que esperan su tiempo para germinar. Y así, en el silencio y la oración, 3 niños pastores de una aldea olvidada fueron preparados para convertirse en mensajeros del cielo. 13 de mayo de 1917. El sol de primavera calienta la cova da Iria, esa hondonada pedregosa donde crecen encinas dispersas y donde la familia de Lucía posee unas tierras de pasto. Los 3 primos han llevado allí el rebaño después de misa, como hacen tantos domingos. Cerca del mediodía, mientras juegan a construir una pequeña pared de piedras, un relámpago rasga el cielo limpio. No hay nubes, no hay tormenta, pero el fogonazo es inconfundible. Lucía, la más prudente, ordena recoger las ovejas y bajar hacia el camino. Corren unos metros cuando un segundo relámpago los detiene en seco. Y entonces, sobre una carrasca de apenas 1 metro de altura, la ven. Es una señora joven, vestida enteramente de blanco, tan luminosa que los ojos duelen al mirarla. Sus manos juntas sostienen un rosario de cuentas brillantes. Su rostro, dirá Lucía años después, era de una belleza imposible de describir con palabras humanas. Lucía encuentra el valor para hablar. ¿De dónde es vuestra merced? La respuesta llega con una voz que es música y claridad. Soy del cielo. Les pide que regresen a ese mismo lugar el día 13 de cada mes, durante 6 meses. Les pregunta si están dispuestos a ofrecerse a Dios para soportar sufrimientos en reparación por los pecados y por la conversión de los pecadores. Los 3 niños, sin dudar, sin comprender del todo lo que aceptan, responden que sí. La señora les advierte: tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Después se eleva hacia el este y desaparece en la inmensidad del cielo. El regreso a casa marca el comienzo del calvario terreno. Jacinta, con sus 7 años y su corazón desbordante, es incapaz de contener el secreto. Esa misma noche cuenta todo a su madre, que escucha con una mezcla de asombro y escepticismo. La noticia salta de casa en casa como chispa en rastrojera. Para el anochecer, media aldea lo sabe. María Rosa, la madre de Lucía, reacciona con furia. Su hija menor, precisamente la que ella había criado con más celo religioso, inventando apariciones, la vergüenza la consume. Interroga a Lucía una y otra vez, la amenaza, la golpea, la arrastra ante el párroco para que confiese su embuste. El padre Ferreira, un sacerdote prudente pero desconcertado, no sabe qué pensar. Podría ser cosa del demonio, sugiere, lo que aterroriza a Lucía más que los golpes de su madre. En casa de los Marto, el ambiente es diferente. Manuel Marto, el padre de Francisco y Jacinta, observa a sus hijos con ojos de campesino sabio. Conoce a sus hijos mejor que nadie. Sabe que Francisco no miente jamás, que Jacinta es incapaz de sostener un engaño. Algo ha pasado, concluye. ¿Qué exactamente? No lo sé. Pero mis hijos no mienten. Su esposa Olimpia comparte esa certeza callada. Pero la división está sembrada.
los que creen, los que dudan, los que se burlan abiertamente. El 13 de junio trae la segunda aparición y nuevas revelaciones que pesan como piedras sobre los hombros infantiles. La señora anuncia a los 3 pastorcitos que Francisco y Jacinta serán llevados pronto al cielo. Lucía, en cambio, debe quedarse más tiempo en la tierra. Hay una misión para ella: difundir por el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Jacinta, al escuchar que irá al cielo sin su prima, rompe a llorar con ese llanto suyo que parece venir de las entrañas mismas de la tierra. No quiere separarse de Lucía, pero acepta, como aceptará todo lo que venga. Francisco recibe la noticia de su muerte próxima con una serenidad que desconcierta a quienes lo conocen. Para él, ir al cielo significa estar por fin cerca de ese Jesús escondido en el sagrario que tanto lo atrae. Desde ese día, su vida cambia radicalmente. Pasa horas ante el altar de la pequeña iglesia de Fátima, inmóvil, los ojos fijos en el tabernáculo. Cuando le preguntan qué hace, responde con sencillez aplastante: consuelo a nuestro Señor, que está tan triste por los pecados del mundo. A sus 9 años, Francisco ha comprendido algo que muchos adultos nunca comprenderán: que Dios puede ser consolado, que nuestro amor le importa, que nuestros sacrificios alivian de algún modo misterioso el peso de la ingratitud humana. Las multitudes comienzan a crecer. Para julio, varios miles de personas se congregan en la Cova da Iria. Vienen de aldeas vecinas, de pueblos lejanos, algunos por curiosidad, otros por devoción, muchos por desesperación. La guerra sigue devorando a sus hijos en Francia, y las madres portuguesas buscan cualquier esperanza. Los niños, mientras tanto, aprenden a cargar con el peso de ser el centro de todas las miradas. Lucía desarrolla una coraza de reserva que la protege de los interrogatorios constantes. Francisco se refugia aún más en el silencio y la oración. Jacinta, la más frágil en apariencia, demuestra una fortaleza que sorprende a todos. Comienza a practicar pequeñas mortificaciones que nadie le ha enseñado. Cede su almuerzo a niños más pobres, soporta la sed bajo el sol del verano, ofrece cada incomodidad por los pecadores que tanto teme que vayan al infierno. Los adultos observan a estos 3 niños y no saben qué pensar. Son demasiado normales para ser impostores, demasiado extraordinarios para ser simplemente niños. Algo arde en ellos que no tiene explicación natural, y ese fuego, lejos de consumirlos, parece purificarlos día tras día, preparándolos para las pruebas terribles que el verano traerá consigo. El 13 de julio de 1917 marca un antes y un después en la historia de Fátima. La Cova da Iria hierve con varios miles de peregrinos que han acudido desde todos los rincones de Portugal. Entre ellos hay devotos sinceros, curiosos escépticos y también espías del gobierno republicano que toman notas de todo lo que ven. Los 3 pastorcitos llegan escoltados por una multitud que los empuja, los toca, les arranca hilos de la ropa como reliquias. Lucía, con sus 10 años, ha aprendido a moverse entre la muchedumbre con una determinación que asombra a los adultos. Francisco camina con los ojos bajos, refugiado en ese silencio interior que es su fortaleza. Jacinta, la pequeña, tiembla de emoción y de algo más, un presentimiento de que este día traerá revelaciones terribles. Cuando la señora aparece sobre la encina, envuelta en su luz más brillante que el sol del mediodía, los niños caen de rodillas, y entonces comienza la visión que marcará sus almas para siempre. La Virgen abre las manos y de ellas brota un haz de luz que parece atravesar la tierra misma. Los 3 niños ven el infierno. No es una imagen, no es un símbolo, es una realidad que se abre ante sus ojos como una herida en el cosmos. Un mar de fuego donde flotan demonios y almas humanas, transparentes como brasas negras, entre alaridos de dolor y desesperación que ningún oído humano debería escuchar.
La visión dura apenas un instante, pero ese instante se graba en la memoria de los niños con hierro candente. Jacinta grita. Francisco palidece hasta parecer muerto. Lucía siente que su corazón va a detenerse. Cuando levantan la vista hacia la señora, ven lágrimas en sus ojos. «Habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores», les dice. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. La segunda parte del secreto fluye de los labios de la Virgen como profecía y advertencia. La guerra que asola Europa terminará pronto, pero si los hombres no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor durante el pontificado de Pío XI. Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas, pero al final, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo un período de paz. Los niños no comprenden todo lo que escuchan. No saben qué es Rusia, no conocen a ningún papa, pero graban cada palabra en su memoria con una fidelidad que desafía toda explicación natural. La tercera parte del secreto permanece sellada en el corazón de Lucía, con orden expresa de no revelarla todavía. Es un peso que llevará durante décadas, un misterio que hará correr ríos de tinta y especulaciones sin fin. Cuando la visión termina y la señora desaparece hacia el este, los tres niños quedan transformados. Ya no son los mismos que subieron a la cova esa mañana. Han visto el destino eterno de las almas, han recibido profecías sobre el futuro del mundo, cargan sobre sus hombros infantiles secretos que harían temblar a los más sabios teólogos. Desde ese día, Jacinta no puede pensar en otra cosa que en los pecadores. La visión del infierno la persigue de día y de noche. Esas almas que caían al fuego como copos de nieve en una hoguera. Esos gritos que ninguna garganta humana debería emitir. Esa desesperación sin fin ni esperanza. Comienza a multiplicar sus sacrificios con una intensidad que alarma a quienes la conocen. Cuando tiene sed bajo el sol abrasador del verano portugués, ofrece esa sed por los pecadores y no bebe. Cuando tiene hambre, da su merienda a los niños pobres que encuentra por el camino. Cuando las piedras del suelo le lastiman los pies descalzos, camina más despacio para prolongar la incomodidad y ofrecerla por aquellos que no conocen a Dios. 7 años tiene Jacinta, 7 años apenas, y ya ha comprendido el misterio de la redención vicaria, que el sufrimiento aceptado por amor puede salvar almas, que nuestros pequeños sacrificios unidos a la cruz de Cristo tienen un poder que escapa a toda medida humana. Francisco, por su parte, se sumerge aún más profundamente en la contemplación. La visión del infierno le ha revelado, por contraste, la infinita misericordia de Dios que ofrece la salvación a todos. Y esa misericordia rechazada, ese amor despreciado, le produce un dolor que solo puede aliviar pasando horas ante el sagrario. Consuelo a Jesús, repite cuando le preguntan ¿qué hace tanto tiempo en la iglesia? Está tan triste porque lo ofenden mucho. Pero agosto trae una prueba que superará todo lo anterior. El administrador del Consejo de Vila Nova de Ourem, Artur de Oliveira Santos, ha decidido que la farsa de Fátima debe terminar. Este hombre, masón declarado y anticlerical militante, ve en las apariciones una amenaza al proyecto republicano de arrancar la fe del corazón de Portugal. El 13 de agosto, día de la cuarta aparición prometida, se presenta en Aljustrel con su automóvil y engaña a los padres de los niños diciéndoles que los llevará a la cova da Iria. En cambio, los conduce a Vila Nova de Ourem y los encierra en la cárcel pública, junto a ladrones y borrachos. Durante 2 días y 2 noches, los 3 pastorcitos permanecen en una celda maloliente, rodeados de criminales que al principio se burlan de ellos y terminan conmovidos por su valentía. El administrador los interroga por separado,
utilizando todas las técnicas de intimidación que conoce. Les dice que sus primos ya han sido ejecutados por no revelar el secreto. Les amenaza con freírlos vivos en aceite hirviendo si no confiesan que todo ha sido una mentira. Les ofrece oro y libertad a cambio de la verdad. Francisco, con 9 años, mira al administrador a los ojos y responde con voz firme que prefiere morir antes que traicionar a la Señora del Cielo. Jacinta, temblando de miedo pero sin ceder un milímetro, declara que ni todo el oro del mundo le haría revelar lo que no puede revelar. Lucía, la mayor, la líder natural del grupo, sostiene el tipo ante un hombre adulto que representa todo el poder del Estado. Después de 48 horas de terror psicológico, el administrador comprende que ha sido derrotado por 3 niños analfabetos. Los libera sin cargos, humillado ante toda la comarca. La noticia de su valentía se extiende como pólvora. Los pastorcitos han vencido al gobierno con la única arma de su fe inquebrantable. 13 de octubre de 1917. Desde las primeras horas de la madrugada, una lluvia persistente y fría empapa la serra de Aire. Los caminos de tierra se han convertido en ríos de barro, donde los carros se atascan y los peregrinos resbalan. Pero nadie se detiene. Desde todos los rincones de Portugal, desde España, desde lugares aún más lejanos, una marea humana converge hacia la Cova da Iria. Son 70.000 almas, según los cálculos más conservadores, quizás 100.000 según otros. Vienen a pie, en mulas, en carros tirados por bueyes, algunos en los escasos automóviles de la época. Hay campesinos analfabetos que han caminado días enteros, hay burgueses de Lisboa con sus paraguas negros, hay sacerdotes que arriesgan su libertad en un país que persigue a la Iglesia, hay periodistas enviados por diarios anticlericales para documentar el fracaso del fanatismo religioso. Entre ellos destaca Avelino de Almeida, redactor jefe del influyente O Século, el periódico más anticlerical de Portugal, que ha venido con la misión expresa de desacreditar definitivamente esta superstición medieval. Todos esperan algo. Muchos esperan un milagro, otros esperan poder reírse de los crédulos. Nadie imagina lo que está a punto de suceder. Los 3 pastorcitos llegan a la cova escoltados por una multitud que los aprieta, los empuja, quiere tocarlos como si fueran reliquias vivientes. Lucía camina con esa determinación que ha forjado en meses de interrogatorios y presiones. Francisco avanza con los ojos entrecerrados, ya casi completamente sumergido en ese mundo interior donde habita desde las apariciones del ángel. Jacinta, empapada hasta los huesos, tiembla no de frío, sino de anticipación. Sabe que este es el día prometido, el día del gran milagro que la Señora anunció para que todos crean. Cuando llegan a la carrasca sobre la que aparece la Virgen, apenas pueden moverse entre la presión de los cuerpos. Un sacerdote les abre paso a empujones. El reloj marca cerca del mediodía, aunque el cielo plomizo hace imposible precisar la hora. La lluvia sigue cayendo implacable. De pronto, Lucía grita con una voz que atraviesa el rumor de la multitud: «Cierren los paraguas». La gente obedece sin saber por qué. Y entonces la señora aparece, más luminosa que nunca, tan brillante que los 3 niños apenas pueden sostener su mirada. Es Nuestra Señora del Rosario y ha venido a cumplir su promesa. Lo que sucede después desafía toda explicación natural. La lluvia cesa de golpe. Las nubes se abren como cortinas de un teatro celestial. Y el sol aparece, pero no como el sol de cada día. Es un disco de plata pálida que se puede mirar directamente sin que duelan los ojos. Comienza a girar sobre sí mismo como una rueda de fuego, lanzando haces de luz de todos los colores del espectro sobre el paisaje, sobre las personas, sobre los árboles. Rojo, amarillo, verde, azul, violeta.
Los colores se suceden en oleadas que tiñen las caras de los presentes, que transforman el barro en un mosaico iridiscente, que pintan las nubes con matices imposibles. 10 minutos dura este espectáculo que ningún ojo humano ha contemplado jamás. Pero lo peor está por venir. El sol parece desprenderse de su lugar en el firmamento. Comienza a caer hacia la tierra en zigzag, girando cada vez más rápido, acercándose a la multitud con un calor que abraza los rostros vueltos hacia arriba. El pánico estalla como una ola. Miles de personas gritan, caen de rodillas, se confiesan a gritos unos a otros, rezan el rosario entre sollozos, piden perdón por sus pecados convencidos de que ha llegado el fin del mundo. Madres abrazan a sus hijos, hombres hechos y derechos lloran como niños, ateos declarados invocan el nombre de Dios. Y entonces, cuando parece que el sol va a estrellarse contra la tierra, se detiene. Vuelve a su lugar en el cielo con la misma trayectoria zigzagueante. Las nubes se cierran. Todo termina. El segundo milagro pasa casi desapercibido en medio de la conmoción, pero es igualmente inexplicable. La ropa de 70.000 personas, empapada por horas de lluvia torrencial, está completamente seca. El barro que cubría zapatos y faldas se ha evaporado. Es como si la lluvia nunca hubiera caído, como si el sol danzante hubiera absorbido toda la humedad en esos 10 minutos de prodigio. Avelino de Almeida, el periodista anticlerical, permanece inmóvil durante largos minutos, incapaz de procesar lo que sus ojos han visto. Cuando finalmente toma su pluma, escribe una crónica que dará la vuelta al mundo y que le costará el desprecio de sus colegas librepensadores. Él lo ha visto todo, no puede explicarlo, pero su honestidad profesional le impide negarlo. Mientras tanto, los 3 pastorcitos han contemplado visiones que solo ellos pueden ver. La señora se les ha mostrado sucesivamente como Nuestra Señora de los Dolores con Cristo cargando la cruz, como Nuestra Señora del Carmen con el niño Jesús en brazos, y finalmente, junto a San José, bendiciendo al mundo. Les ha repetido su mensaje esencial con palabras que resuenan como campanas en el silencio del alma. Que recen el rosario todos los días, que se conviertan, que no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. La guerra terminará, ha prometido. Y en efecto, 13 meses después, el armisticio del 11 de noviembre de 1918 pondrá fin a la carnicería de la Gran Guerra. El cielo ha hablado, el sol ha danzado, y 3 niños de una aldea olvidada han sido los instrumentos elegidos para que el mundo recuerde que Dios existe, que nos ama y que espera nuestra respuesta. La gripe española llegó a Portugal en el otoño de 1918 como un ángel exterminador que no distinguía entre ricos y pobres, entre creyentes y ateos. En Aljustrel, las campanas de la iglesia doblaban cada día por nuevos difuntos. Francisco y Jacinta Marto cayeron enfermos casi simultáneamente, sus pequeños cuerpos consumidos por una fiebre que ningún remedio casero podía vencer. Pero mientras el mundo veía en ellos a 2 niños más entre los millones de víctimas de la pandemia, ellos sabían exactamente lo que estaba sucediendo. La señora se lo había anunciado en junio de 1917. Francisco y Jacinta serían llevados pronto al cielo. La promesa se cumplía. Francisco recibió la noticia de su muerte inminente con una paz que desconcertaba a quienes lo rodeaban. Durante los meses de enfermedad, su única preocupación era recibir la comunión, ese encuentro con el Jesús escondido al que había dedicado tantas horas de adoración silenciosa. El párroco dudaba en darle el viático a un niño tan pequeño, pero Francisco insistía con una determinación impropia de sus 10 años. Cuando finalmente recibió a Cristo en la Eucaristía, su rostro se iluminó con una sonrisa que los presentes recordarían toda su vida. El 4 de abril de 1919,
Después de pedir perdón a todos por cualquier falta que hubiera cometido, Francisco Marto entregó su alma a Dios. Murió como había vivido los últimos 2 años, en silencio, en paz, consolando a Jesús hasta el último aliento. El calvario de Jacinta fue más largo y más doloroso, como si el cielo quisiera purificar aquel diamante pequeño hasta alcanzar un brillo insoportable. La gripe derivó en pleuresía purulenta, luego en tuberculosis ósea. Un absceso le devoraba el costado. Los médicos de Aljustrel nada podían hacer, así que fue trasladada primero al hospital de Vilanova de Ourem y después al de Lisboa, lejos de su madre, de su padre, de Lucía, de todo lo que conocía y amaba. En aquellas salas frías y anónimas, rodeada de extraños que no comprendían quién era aquella niña campesina, Jacinta soportó operaciones sin anestesia. Le extrajeron 2 costillas, le drenaron el absceso purulento. Cada procedimiento era una agonía que ofrecía por los pecadores, por el Santo Padre, por la conversión de Rusia. La Virgen se le apareció varias veces en el hospital para consolarla y revelarle nuevas visiones. Guerras futuras que asolarían el mundo, persecuciones terribles contra la Iglesia, el Papa vestido de blanco cayendo bajo las balas. Jacinta lo guardaba todo en su corazón, como había aprendido a hacer desde aquella primera aparición del ángel. El 20 de febrero de 1920, completamente sola en una habitación del hospital de Dona Estefania en Lisboa, Jacinta Marto murió. Tenía 9 años. La enfermera que la encontró declaró que su rostro irradiaba una paz sobrenatural, como si en el último instante hubiera visto algo de una belleza indescriptible. Lucía quedó sola con el peso del secreto y la misión. La señora le había dicho que debía quedarse más tiempo en la tierra para difundir la devoción al corazón inmaculado de María, y Lucía obedeció con esa fidelidad inquebrantable que la caracterizaba. En 1921 ingresó como alumna en el Colegio de las Hermanas Doroteas en Vilar, cerca de Oporto, donde podría estudiar lejos del acoso constante de peregrinos y curiosos. Más tarde tomó el hábito religioso, primero como Dorotea y después, en 1948, como Carmelita descalza en el convento de Coimbra, donde permanecería hasta su muerte. Por obediencia a sus superiores y a los obispos, escribió sus memorias en varios volúmenes, revelando progresivamente los detalles de las apariciones que había guardado durante décadas. En 1929, en el convento de Tuy en España, la Virgen se le apareció de nuevo para pedir formalmente la consagración de Rusia al corazón inmaculado. El mensaje de Fátima comenzó a expandirse por el mundo entero. Papas sucesivos lo estudiaron, lo veneraron, lo cumplieron parcialmente. Pío XII consagró el mundo al corazón inmaculado en 1942. Juan Pablo II, que atribuyó a la Virgen de Fátima haberle salvado la vida en el atentado del 13 de mayo de 1981, realizó una consagración más específica en 1984 y reveló la tercera parte del secreto en el año 2000, cuando beatificó a Francisco y Jacinta. El 13 de mayo de 2017, exactamente 100 años después de la primera aparición, el Papa Francisco canonizó a los 2 pastorcitos en una ceremonia multitudinaria en la explanada del santuario de Fátima. Francisco y Jacinta Marto se convirtieron en los santos no mártires más jóvenes de la historia de la Iglesia, testimonios vivientes de que la santidad no tiene edad y de que Dios puede obrar maravillas a través de los más pequeños. Lucía no llegó a ver la canonización de sus primos. Había muerto el 13 de febrero de 2005, a los 97 años, después de casi un siglo de fidelidad silenciosa a la misión que el cielo le había encomendado. Su proceso de beatificación está en curso, pero su legado ya es inmortal. Gracias a ella conocemos los detalles de las apariciones, las palabras exactas de la Virgen,
el contenido completo del secreto que tanto inquietó al mundo. 3 niños pastores de una aldea perdida de Portugal fueron elegidos para transmitir un mensaje que ha llegado a todos los rincones de la tierra. Lo custodiaron con su silencio cuando el silencio era necesario. Lo sellaron con su sufrimiento cuando el sufrimiento fue pedido. Lo autenticaron con su santidad cuando la santidad fue reconocida. Y el corazón inmaculado de María, como prometió la señora vestida de blanco, sigue siendo refugio y camino para todos los que quieren encontrar a Dios. El cielo descendió a la tierra en una aldea portuguesa para recordarnos verdades que el mundo moderno quiere olvidar: que existe un infierno y almas que caen en él como copos de nieve en el fuego, que nuestras oraciones y sacrificios tienen poder real para cambiar destinos eternos, que una madre nos espera con los brazos abiertos, dispuesta a guiarnos hacia su Hijo si tan solo aceptamos su mano. Francisco nos dejó el ejemplo del silencio contemplativo, de las horas pasadas ante el sagrario, consolando a un Dios que sufre por nuestra indiferencia. Jacinta nos legó la urgencia del amor que se hace sacrificio, la certeza de que ninguna renuncia es demasiado pequeña cuando se ofrece por la salvación de las almas. Lucía nos mostró la fidelidad inquebrantable, el sí pronunciado una vez y sostenido durante casi un siglo de vida consagrada. El rosario diario, los primeros sábados de reparación, la consagración al corazón inmaculado. No son devociones anticuadas, sino medicinas urgentes para un mundo enfermo de soberbia y olvido de Dios. El sol danzó sobre Portugal para que nadie pudiera decir que no había señales. El cielo gritó su mensaje a través de 3 niños para que nadie pudiera alegar ignorancia. Nuestra Señora de Fátima, Reina del Santísimo Rosario y Madre de Misericordia, ruega por nosotros.